Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de estructuras de acero, parte 1. En este video veremos un último ejemplo sobre conexiones atornilladas. Vamos con el ejemplo número 6. Este es un poco diferente de los anteriores. Aquí se pide diseñar los elementos de la conexión para que resistan una carga máxima de tensión de 75 toneladas. La diferencia radica en que ahora no tenemos dimensiones de los elementos. Tenemos una propuesta de tornillos, ubicación de agujeros, pero nos hace falta conocer de qué tamaño y espesor es la placa, el ángulo y de qué diámetro son los tornillos. Por eso es ahora un diseño y no una revisión. Entonces tenemos que los gramiles y el paso valen 6 centímetros y en las distancias a los bordes tanto del ángulo como de la placa son 8 centímetros, es decir que es una conexión simétrica. Se proporciona la sección transversal de esta conexión, donde vemos que tenemos un ángulo conectado solamente en un ala hacia una placa con 3 líneas de tornillos, y tenemos aquí un ancho P, que es el ancho de la placa, un ancho A, que es el ancho del ángulo que está conectado pues a la placa, y un ancho que le puse su índice 1 para el que sale de la placa. Lo que sí nos piden es que consideremos tornillos a 325 con rosca fuera del plano, un ángulo en acero grado 50 y la placa en acero a 36. Las dimensiones, como límite, se pide que BP, que sería el ancho de la placa, sea cuando menos igual, si no es que mayor, al ancho del ángulo. Muy bien. Entonces, como aquí no conocemos pues información sobre las dimensiones de los elementos, no puedo revisar la geometría, porque si recuerdan, lo primero que ocupo es conocer el diámetro del agujero, que depende a su vez del diámetro del tornillo, y no lo tengo. Entonces el primer paso para este ejercicio es diseñar los tornillos para que resistan esa carga de 75 toneladas y obtener un diámetro con el cual revisar esa propuesta que se está haciendo de distribución de agujeros. Entonces, ¿cómo revisamos los tornillos? Acuérdense que por corte se revisan con el factor, el área nominal del tornillo y la resistencia cortante, de los tornillos. Entonces, si utilizamos tornillos A325 con rosca fuera del plano de corte, tenemos que esa resistencia es de 4.781 kilos sobre centímetro cuadrado, y podemos nosotros despejar de la ecuación inicial el área del tornillo. Entonces tendríamos esos 75.000 kilos divididos entre 0.75 por la resistencia cortante y obtenemos 20.92 centímetros cuadrados. Ese es el área total que ocupamos sumando todos los tornillos para resolver esta conexión. Entonces, si ustedes cuentan cuántos agujeros hay, son 8. Esa área que teníamos recién calculada la dividimos entre 8 para obtener cuánto ocupamos para cada tornillo. Nos da 2.615. Y aquí dice que se proponen tornillos de 3/4 de pulgada con un área de 2.85. Acuérdense que los tornillos vienen o se comercializan igual que las varillas, dependiendo del diámetro de su cuerpo o vástago, que es decir, esta parte que no tiene rosca. Esta es la parte que en este caso se tiene que pedir como de 3/4 de pulgada para este caso. Entonces, para esa área de 2.85, que es la propuesta, nosotros tenemos un diámetro de tornillo de 1.91 centímetros. Y ahora sí podemos revisar cuando menos la mitad de la geometría. Lo primero es calcular el diámetro del agujero, que serían el diámetro ese del tornillo más un 16avo nos da 2.06 centímetros. Por lo tanto, la separación entre agujeros, que depende del diámetro del tornillo, serán 5.73 centímetros como mínimo de separación. Revisamos el paso y el gramil. Si recuerdan, les dije que eran 6, 6 y 6. Entonces son mayores a 5.73, por lo tanto están bien. Las distancias al borde, el diámetro del tornillo menor a 1 pulgada y con la fórmula que hemos manejado nos da 2.54 centímetros de distancia mínima al borde.
En este caso no sé qué distancia hay al borde, pero este valor lo voy a ocupar ahorita para determinar dimensiones mínimas de los elementos. Y la distancia máxima es, ya acuérdense que rige entre 12 veces el espesor del elemento o 15 centímetros, pero aún no conocemos T. Y esta difícilmente se supera. Muy bien, entonces ya tenemos diseñados los tornillos, seguimos con el diseño del ángulo. Aquí les pongo la nota de que se recuerden que es en a 0 grados 50. Lo primero que hay que hacer es revisar por fluencia, que es la más sencilla de todas. La fluencia, acuérdense que es 0.9 por FY por el área gruesa. TF la podemos manejar como 75 toneladas, que es lo que tiene que resistir, y el FY para grado 50 es 3515. El área gruesa entonces la despejamos de esta fórmula y vamos a obtener 75.000 entre 0.9 por 3515 igual a 23.71 centímetros cuadrados. Ahora, esa es un área gruesa de un ángulo, que tenemos que buscar un ángulo en el manual que cumpla con esa área, pero además debe cumplir con la dimensión mínima que les mencionaba. En el esquema nos marca que los gramiles son de 6 centímetros, 6, 6 y 6. Y las distancias mínimas de esos agujeros de arriba hacia los bordes, igual que de este hacia abajo, lo mínimo es 2.54. Entonces, si yo sumo esas longitudes mínimas más los gramiles, me da una longitud o un ancho mínimo que debe de tener esa ala del ángulo, y deben ser 17.08 centímetros. Hay que buscar entonces en el manual. ¿Cómo van a buscar en el manual? Entonces vamos a buscar un ángulo de lados iguales que tenga cuando menos 23.71 y 17 de peralte. Entonces ustedes abren su manual, se van, no sé, por ejemplo, para empezar en los del lado igual, 17.08. Aquí tenemos un ancho de 10, un ancho de 12.7, de 15.2, y el primero que cumple es este, 20 centímetros, que sería el peralte del ángulo, que cumple con esa longitud mínima. Y ahora necesitamos buscar uno de esos que tenga un área igual o mayor a 23.7 centímetros cuadrados. Entonces se van a la columna de área y tienen aquí 50. Entonces el primero de este grupo ya es mayor al área que yo ocupo, entonces voy a manejar ese como opción 1. Y aquí lo tienen anotado. El LI 203 por 13 tiene un área gruesa de 50 y un ancho de 20.3. Pero no es la única opción. El ejercicio en ningún momento me plantea que tengan que ser un ángulo de lados iguales. Entonces yo puedo proponer un ángulo de lados desiguales. Me voy aquí al manual y de nuevo lo que hago es buscar una opción que tenga un peralte mayor a 17.08, 17.1, y este de aquí cumple, tiene 17.8. Entonces busco ahora el que tenga un área mayor a 23.71, que sería 25.7. Este está muy cercano, entonces me voy a ir con la segunda opción, que es 29.8, y si queda muy sobrada, pues regresamos a este. ¿Por qué no la escojo? Porque aquí en este ejercicio vamos a tener que calcular un factor de retraso por cortante que ya de entrada la norma me dice que es bastante bajo, entonces esta área se reduciría mucho. Por eso voy a tomar la segunda opción, que es la de 29.8 centímetros cuadrados, y la revisamos. Entonces aquí tengo la otra opción, 178 por 102 por 11.1, y me da un área gruesa de 29.8. Cumple con ambos requisitos, por lo tanto podemos continuar. Si se fijan ustedes, la mejor opción de las dos pues, es la que pese menos, o sea, la que tenga menos área gruesa, pero que cumpla con lo anterior. Y vamos a revisar la opción 2. Entonces ya pasó por fluencia porque cumple con este requisito, y tenemos que revisar la factura. Para la factura ocupamos el diámetro neto del agujero, que será el que ya teníamos, el real, más un 16avo nos da 2.22. Y ahora tenemos que establecer las líneas de falla. Para este ejercicio pues son muy pocas, simplemente son 3. Empezamos con la vertical siempre, la A, que pasa corrida de un extremo a otro, y que cruza 2 agujeros, entonces el ancho menos 2 agujeros. Luego tenemos la línea B, entonces, llegamos a este tornillo y en lugar de continuar nos vamos en diagonal, luego regresamos en diagonal y salimos. Esta línea B pasa por 3 agujeros, le quito 3 agujeros y le sumo 2 líneas diagonales.
Y luego hay otra opción que es la C. Venimos en vertical, continuamos en diagonal, diagonal en la misma dirección y salimos. Pero esa línea C casualmente es igual a la línea B en cuestión numérica, porque quitamos 3 diámetros de agujero y sumamos 2 diagonales. Y ya no hay más opciones. Ahora bien, este ancho total, acuérdense que para ángulos se calcula un poco diferente. Hay que sumar el ancho de un ala más el ancho de la otra y quitarle una vez el espesor. Este ángulo que nosotros propusimos tiene en un ala 17.8 y en la otra 10.2 y su espesor es 1.11 centímetros. Entonces hacemos esa operación de 17.8 más 10.2 menos 1.11 y nos da 26.89 de ancho real. Lo aplicamos en estas fórmulas. Aquí sí hay que revisar las dos, porque si fijan, en una quitamos un agujero extra, pero sumamos dos espacios diagonales, entonces hay que revisar las dos. 26.89 menos 2 diámetros me da 22.45, y en el caso de abajo son 26, aquí le falta una línea al igual, 26.89 menos 3 diámetros, pero más 2 espacios me da 23.23. Entonces, incluso en este caso sigue rigiendo la línea vertical, que es la línea A. Calculamos el área neta, que simplemente es su ancho neto por el espesor, 22.45, que es la que rige, por 1.11 el espesor del ángulo, 24.92 centímetros cuadrados. Ese es el área neta trabajando a fractura. Y ahora necesitamos calcular el área efectiva, y para eso ocupamos el factor de retraso por corriente. Las notas que yo les proporcioné dice que para un ángulo con 2 o 3 tornillos por línea, el factor es 0.6, pero también la norma permite calcular el factor con la formulita que vimos para elementos soldados, donde la longitud de la conexión, está L de abajo, es del centro del tornillo de un extremo al centro del otro. En este caso son 4 pasos de 6 centímetros, son 24. Y la X pues es igual, o sea, donde estamos conectados de manera perpendicular o normal a ese plano, sacamos el centroide del manual, que es 2.25. Entonces, si yo me regreso al manual, reviso para el ángulo de 178, 102 por 11.1 y busco la X, me da 2.25. Acuérdense que la X se mide de aquí para acá. 2.25. Entonces aplico la formulita 1 menos 2.25 sobre 24 y me queda 0.91. Y la norma me permite utilizar el mayor, por lo tanto me quedo con el de 0.91, multiplico por 24.92 y me da el área efectiva final de 22.7 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la resistencia a la ruptura será 0.75 por el FU de grado 50, que es 4.570, por el área efectiva me da 77.78 toneladas, que son mayores a los 75 que le voy a aplicar. Apenas mayores, pero cumple. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no aplico esta parte de la norma y simplemente me quedo con el punto 6? Pues simplemente reemplacen este punto 9 por punto 6 y vean cómo se reduce esta área. Entonces, para poder cumplir con los 75 toneladas, esta área tendría que ser mucho mayor. Entonces nos tendríamos que ir al manual a buscar un perfil de este mismo, pero que tenga un área mucho mayor, a lo mejor este de 41.8 o este de 49.6. Eso aquí en las clases pues no impacta en gran cosa, simplemente es escoger un perfil, lo ponen y ya está, no pasa nada. Pero cuando estén en la obra, cuando estén diseñando ustedes una estructura, pues sí que va a impactar, porque este peso de 25.7 o este de 30 comparado con uno de 40, pues ya les incrementa el costo un 30%. Y eso para que lo paguen, pues va a estar complicado. Entonces cumple por ruptura. Y finalmente nos pasamos al aplastamiento del ángulo. Tenemos en este caso pues más líneas diferentes. Tenemos la línea C1, tenemos la C2 y la C3. Estas dos son para tornillos de orilla y esta es para tornillo intermedio, que como los pasos son iguales de 6, pues es lo mismo en la línea superior que en la línea inferior. El diámetro del agujero aquí lo vuelvo a poner 2.06 y calculamos las líneas como la distancia al borde menos el diámetro del agujero entre 2, que sería para la 1, 6.97. Luego la línea 2, que serían 14 centímetros, es decir, un paso, hasta aquí 6, más 8, 14, menos la mitad del diámetro nos da 12.97,
Y finalmente para el interior, pues es dos pasos, que uno aquí son 6 y otro acá son 12, menos un diámetro completo me da 9.94. Entonces revisamos el aplastamiento para el tornillo de orilla con la menor longitud. Aplicamos la formulita poniendo aquí la longitud 1, el espesor del elemento y su FU. Y del otro lado igual, consideramos simplemente aquí el diámetro del tornillo, me parece que sí, el diámetro del tornillo. Entonces del lado izquierdo tendríamos como resultado 31.8 toneladas y del lado derecho 14.4. ¿Cuál va a regir? Pues la menor, 14.4. ¿Qué quiere decir esto? Ya para no hacer los otros cálculos, que como LS2 y LS3, estos dos de aquí, son mayores a LS1, este valor de la izquierda va a seguir creciendo. Si ya rigió el del lado derecho porque esto fue mucho mayor, entonces quiere decir que también T2, TA2 y TA3 serán 17.44. Tenemos 8 tornillos, por lo tanto la resistencia al aplastamiento serán 139 toneladas, que son mayores a los 75. Y ya está, queda diseñado nuestro ángulo, cumple con los 3 estados límite y lo podemos dejar como la propuesta que establecimos. Luego sigue el diseño de la placa. Esta es en acero A36. Empezamos igual por fluencia. Tenemos 0.9 FY por área gruesa. El FY ya bajó, es 2530 y la tensión sigue siendo 75. Entonces, el área gruesa tendrá que ser la división de estos dos y nos da 32.94. Aquí hay que proponer dimensiones, cuidando lo que nos pedían acá en los datos, que el ancho de la placa sea cuando menos igual al ancho del ángulo, si no es que mayor. Y recuerden que las placas se comercializan en diámetros o en espesores, perdón, en espesores comunes. No pueden ustedes proponer el espesor que les dé la gana porque difícilmente lo van a poder comprar. Entonces por ahí podemos empezar proponiendo, por ejemplo, un espesor de 5 octavos de pulgada y dividiéndolo. Si nos queda un ancho muy grande o muy chiquito, pues es donde tenemos que jugar un poco con este espesor. Entonces yo divido 32.94 entre 5 octavos, ese dato no lo puse, y obtengo 20.72 centímetros. Yo bien pude haber puesto un ancho de 21 centímetros para cumplir con ese requisito, pero para que quede un número un poco más práctico que puedan centrar a la hora de construirlo, pues 22 centímetros, 11 para arriba y 11 para abajo. Entonces ya tengo tanto el espesor como el ancho y cumplen con este requisito, y puedo calcular su área gruesa final, que sería 22 por 1,59 de mi propuesta, igual a 35 centímetros cuadrados. Nos pasamos con la fractura. Aquí es mucho más fácil. Las líneas de falla no cambian, acuérdense, y por lo tanto seguimos usando la línea A. El ancho neto entonces será el ancho de la placa menos 2 diámetros, que serían 22 menos 2 por 2, 22, igual a 17.56. El área neta se calculará como ese ancho neto por espesor y me quedan 27.9. El factor de retraso por cortante para placas atornilladas es 1, el área efectiva entonces será igual al área neta, y puedo calcular la resistencia a la fractura, que me queda de 85 toneladas. Son mayores a los 75, por lo tanto estamos bien. Perdón. Este FU, acuérdense que ya es para 0 a 36, no se les vaya a pasar y pongan el de grado 50. Y ya para terminar, revisamos el aplastamiento. La conexión es simétrica, por lo tanto los valores de LC no cambian. Si ustedes le dan la vuelta aquí a este dibujo para ver la placa de atrás, se darán cuenta de que la distancia al borde sigue siendo 8 centímetros, como lo fue de este lado para el ángulo. Entonces, como es simétrica, los valores de LC no cambian. Y si no cambian, pues ya sé que revisando el menor, puedo determinar la resistencia al aplastamiento de todos los tornillos. Utilizo la menor, me queda 40, sigue siendo mayor al lado derecho, por lo tanto utilizo 22.30, y lo único que tengo que hacer es multiplicar ese 22 por los 8 agujeros que hay y obtengo 178 toneladas, que son mayores a los 75. Y pues con esto se termina el ejercicio. Es un poco diferente, quizá un poquito más largo por la parte de tener que proponer elementos, pero
pues no tiene tanta complicación.